nosotros. Decíamos bien, cuando Jesús envía a los 72 nuevos discípulos, nos dice, Jesús de esto, ¿no? El Señor eligió otros 72 y los volvió a enviar de dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares donde Él iba a ir, donde Jesús iba a ir. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en este primer envío, cuando los envía de dos en dos, siempre, sabiendo Jesús nuestra fragilidad, envía de dos en dos. ¿Por qué? Porque sabe que nos vamos a amparar uno con otro, nos vamos a alentar uno a otro, ¿no? Cuando uno se avergüenza, el otro le va a alentar. Cuando uno tiene miedo, el otro va a sacar la valentía del Señor. Entonces, de esto es de dos en dos. Por eso que en este primer mensaje, cuando envía de dos en dos, es porque uno está hablándole al otro y el otro que está al lado está orando. ¿Qué significa esto? Que el que habla, ¿no?, está hablándole de la palabra de Dios, y el que está atrás es el que intercediendo. ¿Y quién es la tercera persona? El Espíritu Santo. O sea, no son dos, sino son tres, porque el Espíritu Santo es el que convierte. No son los hermanos, no es el hermano Hugo, no es el hermano Nil Vélez, no son los sacerdotes, sino es el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios que toca, convierte. Son las llagas de Cristo las que sanan, son el poder de su sangre que nos ha comprado y nos rescata. Entonces, este es el mensaje. La cosecha es abundante, dice la palabra de Dios, pero los obreros son pocos. Claro. Entonces, este es un segundo punto. Reconozcamos que la cosecha es abundante, que el reino de los cielos es abundante. Acá podemos tener carencia, muerte, pero en el reino de los cielos habrá abundancia, ¿no? La palabra de Dios, y es más, dice, nos envía, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Imagínate, como que un lobo que hace a un cordero, lo caza, lo muerde, lo destroza y de ahí se lo come. O sea, un lobo es superior a una oveja, pero dice el Señor, miren, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa? Significa también es de que cuando somos enviados, no somos nosotros los que vamos con nuestro poder, sino que es el poder de Dios el que nos alumbra. A los discípulos los pone en su camino, y en el camino de Dios, mira cómo lo trataron a Jesús. Y en el camino de Dios es esto, hasta en la propia familia. A veces, ya te vas a rezar, a veces me dicen así, ya te vas a rezar, y cuando hay alguien que está enfermo, ayú, reza por esto, ¿no? Entonces ahí somos buenos, pero cuando nos vamos a hacer el servicio de Dios, somos malos, porque entonces primero tenemos que darle esa primera opción que dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No significa que vas a dejar a tu familia tirada, no. Tu familia dentro de esta tierra es lo primero, pero dentro de todas las cosas espirituales, el camino de Dios, Dios está sobre todas las cosas. Entonces, dice, la palabra de Dios dice, mira que los envío como corderos en medio de lobos. Hermano, en esta palabra, ¿qué nos significa? Que tendremos peligros en medio de la astucia del mundo. En su impotencia y en nuestra impotencia estamos protegidos por Dios. Esta frase que dice, los envío como ovejas en medio de lobos, nos asusta ciertamente, porque imagínate una oveja que lo metas en una jauría de lobos, la destroza, se la comen, todos se la van a querer destrozar, no le dejan ni la lana. Y él dice, y al decirle a sus discípulos que los envía como corderos en medio de lobos, parece anunciarle peligros serios, y es así. No podemos pensar que puede suceder cuando algunos pobres corderitos se encuentran, imagínate, esos pobres corderitos se encuentran en medio de tantos lobos, cuando nosotros somos rechazados y te ponen mala cara y pareces un bicho raro hablando de Dios, ¿no? Pero mira, a mí me ha ocurrido muchas veces que a veces cuando no hablan de Dios y cuando tienen que hablar de Dios hay un silencio y tú comienzas a hablar de Dios, todos se callan.
Y comienzan a escuchar en silencio y nadie refuta. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón hay un hambre de Dios. Hasta el delincuente, el criminal escucha, hasta los que están en las cárceles escuchan. Entonces cuando las cárceles vemos que son las rejas, ¿no? Las cárceles también son los que estamos atados por los miedos, atados, ¿no?, del mundo, atados de tanta perversidad del pecado, ¿no? Los abortos, la discriminación racial y tantas cosas, el abuso contra el débil. Entonces esas personas se escuchan, ¿no? Entonces esa gente que aparentemente es peligrosa, ¿no? ¿Qué sucede después? Esos lobos feroces se convierten en mansos lobos y quien domina es la oveja, ¿no?, al lobo. Entonces ese no es tu poder, ese es el poder, esa es la imagen de Dios, la imagen de David y Goliat, donde no era David el que vencía a Goliat con una honda, con una piedra, no. Dice que la fuerza, cuando se burlaba el pueblo filisteo, ¿no?, del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios era un pueblo reducido, es como decir los raquíticos contra los gigantes, ¿no? Y envían, dice, para que se defina la esclavitud, de que el pueblo de Dios pase a los filisteos. Entonces, por supuesto, entonces, si ves un imperio poderoso formado con lanzas, carros, caballos y espadas, y tú ves que tus soldados no están para esa competencia, y ahí en ese estado viene, ¿no?, el lobo más grande, que era Goliat, y comienza a insultar al pueblo de Dios, y sale el menudito David, de pelito rubio, dice que tenía una pintaza David, ¿no? Sale él, el Hijo de Dios, y todos se comienzan a burlar, y él se va con una honda y un palo, y él dice, y le dice Goliat a David: como un perro me tratas a mí, pero yo te voy a destrozar y voy a hacer que tu carne se la coman las aves de rapiña, le dijo David a Goliat. Y le dijo David: hoy día entregaré tu cabeza, en el nombre de mi Dios viviente, entregaré tu cabeza, en el nombre de Yahvé, entregaré tu cabeza, ¿no?, a las aves de rapiña, y este pueblo verá que tiene un Dios. Dice que la fuerza en que fue incrustada la piedra, aquí, en la frente de David, se incrustó. Haz la prueba. No lo hagas. Por más que tú lances con toda tu fuerza, jamás lograrás que una piedra se incruste en tu frente. Pero era tanto la fuerza de David, que decimos que fuerza de David, no, era la fuerza de Dios, que derriba al gigante, a los que vienen a amedrentar al pueblo del Dios viviente. Entonces, por eso que Jesús dice, los envía como corderos en medio de lobos, ¿no? Entonces, la imagen de la fuerza de Dios está en el Espíritu Santo, ¿no? A veces hay sectas que dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una fuerza activa. Momentito. Claro, lo que está hablando es una fuerza activa, y es verdad, porque está hablando de solamente un solo don del Espíritu Santo, que es la fortaleza. Pero el Espíritu Santo es sabiduría, el Espíritu Santo es ciencia, conocimiento, el Espíritu Santo es consejo, el Espíritu Santo, estamos hablando de los 7 dones, estamos del santo temor y todos los dones que están en la palabra de Dios. El Espíritu Santo son toda esa gracia que es derramada en María Santísima, ¿no?, que te lleva a hacer las obras de Dios, ¿no?, los dones, los carismas, el poder, el don de la sanación, el don de la liberación, el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don de la intercesión, el don de la evangelización, y podemos ser un sinnúmero. O sea, no solamente el Espíritu Santo es fuerza. Cuando dice vino con poder, porque Dios es poder, y el poder está en toda la gracia que derrama en sus hijos. Como otro punto podemos decir que nos manda sin nada, ir ligero de equipaje, ¿no? Entonces dice, no lleven nada, no lleven ropa. Yo me acuerdo una vez cuando fuimos con nuestra hermana Yolanda Exebio, la que es en este momento la coordinadora diocesana de la Renovación Carismática Católica de Chiclayo, cuando nos fuimos a una evangelización en Batán Grande, ¿no?
El Señor dijo en su palabra, antes de salir, no lleven nada en sus alforjas, no lleven alforjas, no lleven alimentos, no lleven nada. Entonces tú dices, pero si salimos desde las 7 de la mañana y vamos a volver a las 4 o 5 de la tarde y no llevemos nada, entonces no vamos a almorzar. Algunos llevaron, nosotros no llevamos nada. Mi hermana Yolanda y yo, no, al menos, y algunos otros no llevaron. Pero dentro de la comunidad sí llevaron algunos, ¿no? Hay que decirlo. Y nosotros nos fuimos sin nada. Y nos fuimos a evangelizar a uno y a otro. Mis hermanitos, este hermano es un hermanito separado. Y justo comenzamos a hablar de las imágenes, ¿no? Y él dijo, un poquito están ustedes cerca del reino. Bueno, Dios es misericordioso con todos nosotros. Pero al final sucedió que nos fuimos a estaba metiendo ceviche. No teníamos nada. O sea, íbamos a ir con el pasaje nada más. Y nos invitó el ceviche. Dijo, hermano, acá hay un señor que siempre lo visitamos, vamos a evangelizar. Nos fuimos, caminamos como 2 cuadras y entramos. Hermanita, los tiempos que no te veo. Pasa, hermano. Oye, hermanos, nos sirvieron unos platazos de comida que ya era demasiado lo que nos habían dado. Nos acordamos con la hermana la palabra de Dios. No lleven nada en sus alforjas, no lleven comida, no lleven nada, porque Dios es el que provee. Y la locura fue que cuando nosotros salimos, nos encontramos con todos los hermanos como a las 4 de la tarde. Y les dijimos, ¿y hermano cómo están? Hermanito Hugo, hermanita Yolanda, ustedes no han almorzado, vengan. Hicieron así como en una fuente, juntaron un montón de comida, de todos, creo que pusieron ahí su parte, ¿no? No, hermana, no, ustedes no han comido, Hermano, la mies es abundante. La cosecha es abundante. Cuando tú caminas con Dios es abundante. Cuando tú estás con el Señor no te falta nada. Y que nosotros estamos pensando así, humanamente. Oye, yo me acuerdo de mi hermana. Decía, Señor, no tengo para mañana nada de qué comer. Y se acostó. Y al siguiente día tocan su puerta y le dicen, ¿te acuerdas que un día tú me hiciste un favor? Te vengo a devolver tu favor. Le llevaba unas cajas de comida y mi hermana se puso a llorar porque no tenía nada y tuvo para toda la semana. Es que Dios es bueno. Es que Dios es así, nos llena de lágrimas y nos hace gozar, ¿no? Y esto es, ¿no? Por eso dice, no lleven nada, no se ir ligeros de equipaje, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie porque pasa una obra del Señor. No, o sea que Dios los envía también y que aparentemente desprovistos de todo. ¿Y qué sucedió después? No tuvimos todos. ¿Qué relatan los apóstoles después que vinieron? Señor, hasta los demonios se nos someten y ponemos manos y se sanan los enfermos. En tu nombre, Jesús. Y le dijo el Señor, pero no se sorprendan por eso, que los demonios se les someten y las enfermedades se sanan, porque hay poder en el nombre de Dios. Sino alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Esta es la grandiosa, este es el regalo, la fresa. Así, la más dulce, la más rica. Y esa fresa que da el Señor no te da diabetes. Es una fresa la más exquisita. Entonces, esto es lo más hermoso. Dios envía a la evangelización, desprovisto de todo, y el Señor te abunda y te dice, no tengas miedo, porque la cosecha es abundante. Tú tienes 2 hijos, 3, 4, 5, 6, 8 hijos. Dices, pero no me alcanza. Es que tú tienes un Dios. Los hijos que Dios te ha dado son hijos de Dios. Y los hijos de Dios jamás son abandonados. Y cuando tú levantas tus manos al cielo y no hay trabajo, Dios envía el trabajo. Dios te pone, porque Dios es bueno. Y todos estos testimonios que les estoy contando son testimonios donde hay escasez, pero con el Señor hay abundancia. Esta es la gracia más hermosa que puede haber. Estas cosas tenemos que compartirlas. Es decir, ¿y qué sucedió? ¿Y qué sucede con las personas que vienen y nos atacan, ¿no? Como lobos? Dice, es decir, el lobo y los lobos se sometieron a los corderos. ¿Y qué? ¿Y qué significa todo esto? Que hay un poder de Dios. Que Dios camina contigo. Que cuando evangelizamos
No son dos y no son tres, porque es el Espíritu Santo. Y el que convierte no eres tú, sino es el Espíritu Santo que está tocando corazones, que está transformando, porque esa es la labor. Eso es lo que dijo Jesús: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré al Paráclito Divino, al Espíritu Santo. Entonces, a todos los misioneros, Jesús, el Señor, nos invita a ser portadores de su palabra, a ser portadores del anuncio de la paz a las familias, a los hombres, a los amigos, a los enemigos, a los conocidos y a los desconocidos, ¿no? Esto es lo que el Señor nos envía. Dios nos invita, ¿no?, a ser sus discípulos y trabajar con poder. ¿Con qué poder? Con el poder de Dios. Tú no tienes poder. El poder te lo da el Señor. Entonces, esto es lo grande, lo más hermoso, ¿no? Dale gracias a Dios porque escuchas estas cosas que no son de Hugo, sino viene de Jesús, hermano. Y cuando hay escasez, a veces yo me encuentro en escasez, pero yo le pongo mi confianza en Dios. Yo no sé lo que hace Dios, pero yo veo cómo toca a Dios, cómo transforma, ¿no? Cómo me agrada esa canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro tirado en el suelo, que todos lo pisan. Imagínate un alcohólico tirado en el suelo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Entonces miramos a los que están en las cárceles. Y cuando a veces yo digo cárceles, no digo solo a los que están en las rejas, ¿no? En Pixi, en Maranga, no. Hablo de todas las cárceles, de las que quizás nosotros estamos más encarcelados que los que están en rejas de fierro, ¿no? Nuestras cárceles son el egoísmo, la soberbia, nuestra cárcel de la mentira, nuestra cárcel, ¿no?, el afán de tener más, nuestra cárcel de poder, nuestra cárcel desmedida de la ira, ¿no?, de la falta de caridad. Son cárceles que a veces nos atan, ¿no? Es la cárcel del egoísmo, la avaricia, ¿no? Entonces ese egoísmo que no nos permite compartir y ser generosos, que son frutos y dones del Espíritu Santo. Entonces podemos ver en ese momento que Dios da este poder, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Darle gracias. Entonces, ¿y qué dice Marcos 16:15? Dice, Jesús les dice: yo les digo, vayan. Cuando dice vayan, es una orden, es un mandato, es un mandamiento, ¿no? Es una ordenanza de Dios. Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán, dice Jesús, a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algunos venenos, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Es palabra de Dios. Hermano, hay que saber discernir esta palabra, porque va a decir, y si toman venenos, les hará daño. Yo no voy a decir, mira, yo tengo el poder de Dios, porque Dios me protege, acá hay veneno y me lo voy a tomar. Y claro que ahí te vas a morir, ¿no? No se trata de eso, se trata de la infamia que puede tener otras personas con los servidores de Dios, como lo hicieron con San Francisco de Asís. Lo sentaron a una mesa y como él predicaba y mucha gente se convertía y el pueblo se iba convirtiendo al Señor, a los contrarios no les agradaba, esos son los lobos, y lo invitaron a una cena y les pusieron veneno. Entonces le avisaron que había veneno y él dijo: no teman, yo estoy con Dios. Y entonces comenzaron a tomar y Francisco les hizo señal a los discípulos del Señor que comieran y no les pasó nada. Y el que estaba ahí, ¿por qué hicieron eso? Para dar testimonio que hay poder en el Señor. Y la persona que les había dado comenzaba a rabiar. Así es el demonio, comienza a rabiar cuando ve la obra de Dios. Estos son los testimonios, ¿no? Cuando dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces, estas son las señales que acompañarán y echarán demonios. Y les decía que Jesús le decía: maestro, los demonios se nos someten. Dice: no se alegren porque los demonios se someten a ustedes en mi nombre, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Le damos gracias
porque este es el mes de las misiones. No, septiembre ha sido el mes de la Biblia, pero damos gracias a Dios porque no hay mes de Biblia, no solamente septiembre, sino es todos los meses, todos los días y los tiempos del año en que nosotros tenemos que vivir en la palabra de Dios. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro siempre le da gracias a Dios por entrar en sus hogares, y acuérdense siempre, ¿no? Lleven estos mensajes, compartan estas cosas que a veces para el hermano que no lo conoce, ¿no? Y entren en mi canal Hugo Millones Montenegro en el YouTube, ¿no? Ahí hay muchos temas, enseñanzas que podemos nosotros recibir. Damos gracias a Dios y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos bendecimos siempre en su nombre. Amén. Dios los bendiga.